Si le pones ahí, yo la voy a ver. No, aquí. Biblioteca ambulante. ¿Qué pasó? No, porque no sabía cómo. Mira, fíjate cómo está. Yo lo voy a. Listo, Susana, estamos. Va. Hola, Sergio, bienvenido. Justo a tiempo. Bueno, vamos a comenzar. Si podemos apagar los micrófonos y cuando sea nuestro turno para participar, los podemos encender para que no se escuche mucho eco y sonidos detrás, ¿vale? Y bueno, pues antes que nada, quiero agradecerle a la Biblioteca Comunitaria Ambulante Comachuén. Quiero que sepan que estoy con ustedes. Me alegro muchísimo de volver a colaborar aquí con ustedes en este cuarto encuentro de educadores comunitarios de Comachuén. Es un orgullo poder formar parte de este gigante proyecto lleno de corazones y de almas súper bonitas. Y también quiero agradecerle pues a todas las personitas bellas que están compartiendo el tiempo y el espacio conmigo. Muchas gracias por estar en este taller. Les voy a compartir pantalla. Espero no aburrirlos mucho, chicos. ¿Cuántos años tienen? ¿9? Sí. ¿Sí, 9? Sí. ¿Adiviné? ¿Y les gustan los museos? Sí. ¿Han ido a alguno? No. Sí. ¿Sí? ¿Y qué les pareció? ¿Se aburrieron? ¿Se divirtieron? Nos divertimos. Nos divertimos. ¡Ay, qué padre! ¡Qué buena onda! Muy bien. Pues les voy a compartir pantalla. Bueno, estudié Historia del Arte en la UNAM, en la ENES Morelia, y me he especializado en museos, específicamente en museos comunitarios. Y a partir de mi investigación he formulado algunas preguntas, y este taller tiene una de esas preguntas, se llama así, y es ¿cómo crear un museo comunitario autónomo? Y esta es una pregunta central que guía mi investigación, junto con otras que voy cuestionando. La siguiente es cómo podemos crear museos comunitarios democráticos y autónomos. Y la siguiente pregunta es cómo descolonizar desde el museo sistemas de representación dominantes, civilizadores de otras realidades. Y bueno, antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Me gustaría que se presentaran
Y les quiero hacer dos preguntitas. Si tuvieran que irse del lugar en donde viven, ¿qué es lo que más extrañarían? Y la siguiente pregunta es, ¿qué les gustaría para el futuro de su comunidad o del lugar en donde viven? No sé quién gusta empezar. Allá en la Ciudad de México, Santi, ¿quieres empezar? No. Sí, empieza. Di cómo te llamas. Empieza mi tía. Bueno, empiezo yo, me llamo Melina y la verdad es que si de repente me tengo que ir de donde vivo, extrañaría muchísimas cosas porque aparte de que estoy muy habituada a vivir aquí, me gusta mucho el lugar a donde vivo. Entonces, extrañaría muchísimas cosas, la gente, la cercanía. Pues vivo en el mero centro de la Ciudad de México, entonces aquí encuentro todo, todo lo tengo a la mano, todo lo tengo cercano, aparte está mi familia cerca también, me sería muy difícil. Y la otra pregunta que hiciste de qué les gustaría para el futuro de Muchas tu gracias. ciudad, lo que me gustaría para el futuro de mi ciudad es, pues tal vez que hubiera más espacios para que jueguen los niños, más museos interactivos, más lugares que puedan aprender, sobre todo los niños y los jóvenes. Muchas gracias. Sí, te entiendo perfecto. Allá en Comachuén, ¿quiénes nos acompañan? ¿Cuál es su nombre? Rosa Jazmín. Fuerte. Rosa Jazmín. Hola, Rosa Jazmín, muchísimo gusto. ¿Qué es lo que más extrañarías si tuvieras que irte de Comachuén? Mi pueblo. ¿Qué de tu pueblo? ¿Qué tu familia, la comida? A mi familia. Sí, yo también extraño a mi familia. Muchas gracias por tu participación. ¿Y nos quieres decir qué es lo que te gustaría para el futuro de tu comunidad? O bueno, si quieren, vamos a dejar que otra persona participe, ¿vale? Muchísimas gracias, Jazmín. ¿Quién más está por allá en Comachuén? Yo. ¿Cómo te llamas? Diego. Hola, Diego, mucho gusto. ¿Qué es lo que más extrañarías si tuvieras que irte de Comachuén? Todo Comachuén. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Extrañarías también el clima? Sí. Ay, entonces te gusta el frío. ¿Y qué es lo que te gustaría para el futuro de tu comunidad? Así, ¿qué es lo que le falta? Le falta. Árboles. Muy bien. ¿Hay áreas de juegos por allá? No. ¿No? No. Ah, entonces estaría bien que hubiera un espacio para que los niños y niñas pudieran jugar, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias, Diego. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, ¿Cómo te llamas? América, Hola, América, muchísimo gusto. ¿De dónde nos visitas? de Morelia, Michoacán. Ah, somos vecinas. Sí. Oye, América, ¿y qué es lo que más extrañarías si tuvieras que irte de Morelia? Pues los amigos, los grupos en los que he participado y pues mi grupo con el que trabajo, las actividades, porque la gente de aquí me gusta mucho trabajar en colectivo. Muy bien. Sí, yo también extrañaría mucho eso. Ajá. Y de la otra pregunta, ¿qué nos gustaría para el futuro? Yo pensé en la tenencia porque hay mucha drogadicción, hay mucha pobreza, hay mucha gente que se vino de los pueblos y que se vino con todo, se vino hasta con los burros, las vacas y bueno, nosotros hemos visto familias que viven con los cerdos, sus cerdos que se trajeron en los techos, tienen hasta caballos adentro de las casas, conviven pues animales con las personas y hay mucha pobreza. A mí eso es lo que me gustaría que cambiara, que no hubiera tanta pobreza y que tuviéramos lugares, espacios en donde los chavos pudieran Convivir. América, ¿estás por ahí? Ay, creo que no me oyeron. Se cortó un poquito. Nos quedamos en donde los chicos pudieran convivir. ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Sí oyó lo que dije? No sé. Sí. De que me gustaría que hubiera espacios donde los jóvenes pudieran expresarse, porque hay mucha drogadicción y eso. Sí, es muy fuerte. Estoy de acuerdo contigo, América. Muchísimas gracias por tu participación y bienvenida al taller. Gracias. Jalisco, en Tequila, que nos quiera dar su nombre, ¿no? Sergio, ¿andas por ahí? Hola, sí, claro que sí. Hola, Sergio. Hola. A ver. Bueno, mi nombre es Sergio Anguiano, soy de Tequila, Jalisco. Dirijo actualmente un grupo ecológico acá en Tequila, Jalisco, que se llama Tequila Vivo. Y pues muy interesado en participar en el taller. Respondiendo a tus preguntas, por ejemplo, ¿qué extrañaría? Pues toda la comunidad de aquí de Tequila. De hecho, la mayoría de mi familia, por parte de mis padres, está aquí. Entonces, extrañaría a todos ellos y la convivencia con todos mis amigos. Aquí prácticamente me crié, entonces sería lo que extrañaría. Otra cosa por ejemplo, lo que le hace falta a la comunidad, precisamente como comentan los demás, espacios donde los jóvenes puedan expresarse, tanto como esta parte de poder tener más lugares llenos de cultura, por ejemplo, las bibliotecas, se me hizo un tema muy, muy interesante y pues aplicar el proyecto, ¿no? El taller.
Sí, claro. Es muy importante tener espacios. Muchas gracias por tu participación, Sergio. Gracias. Bienvenido al taller. Y Hola, allá en la ciudad, hola, hola. Alex, hola. ¿Sí me escuchan? Yo soy de la Ciudad de México y mi nombre es Alejandro, soy rapero y mi AKA es Mexe. Y pues lo que extrañaría de aquí de la ciudad, yo creo que es, como lo han dicho ya, a la familia, las personas, a los seres queridos, los amigos. Y la sensación que se tiene al estar aquí, hay mucha comunidad, obviamente en la ciudad. Todo lo que tiene a su alrededor es para uno, ¿no? Y lo que me gustaría para mi comunidad es una mejor educación, ¿sabes? Una nueva educación, más música, más arte, más baile, más danza, más cultura. Más conocimiento sobre nuestras raíces, sobre nuestros orígenes como individuos, saber de dónde venimos, nos va a decir a dónde vamos. Sería un nuevo conocimiento, porque hoy la educación de ahora pues, está muy transgiversada, ¿no? Entonces, eso me gustaría para mi comunidad. Muchísimas gracias, Alex. Sí, eso que dices es importantísimo. Gracias. ¿Falta alguien allá en la ciudad? Santi, ¿estás por ahí? Creo que no, ¿verdad? Se fue. Hola. ¿Te faltas tú? No es cierto. Sí, es cierto. ¿Cómo te llamas? Ya había pasado desde el principio. Ya, no seas revoltoso. ¿Cómo te llamas? Santiago. Muy bien. ¿Y qué es lo que más extrañarías si te fueras de la ciudad, Santi? Mi casa. Tu casa. ¿Por qué tu casa? Porque es que me gusta mucho, no quisiera irme tampoco de la ciudad porque porque me gusta. Es que me gusta mucho mi ciudad, no quisiera dejarla, jamás. Bueno, tal vez un día me vaya a Acapulco, no sé, a Veracruz. Ok. ¿Y por qué no quieres dejar tu ciudad? ¿Por qué te quieres quedar por siempre allí? ¿Qué es lo que hace que te guste tanto? Porque hay muchas escuelas, mucha población, muchos parques para disfrutar, Muy bien. muchos amigos aquí en mi escuela. Muy bien, sí, tienes toda la razón. ¿Y qué te gustaría para el futuro de tu ciudad? ¿Qué es lo que dices? Esto le falta a la Ciudad de México. Menos edificios, menos contaminación. Muy bien. Tal vez más escuelas, como dijo mi tía. ¿Qué más podría hacer? Súper bien, Santi. Muchísimas gracias. ¿Más qué? Más casas. Más Hay muchos casas. edificios. Ok, Ajá. sí, tienes toda la razón. Ok, bueno. Si alguien más falta, por favor, díganlo Sí. ahora o callen para siempre. Sí, perdón, ¿cómo dijiste que te llamas?
Susana Ortiz. Susana, aquí está otra persona. Sí, claro. Hola, Hola, ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Azul. ¿Azur? Ajá. Hola, Azur. Hola. También aquí estoy tomando el curso. Súper bien. ¿Te gustan los museos? Sí, claro que sí, mucho. ¿Cuál es el museo que más te gusta aquí en Morelia? Aquí en Morelia, pues yo creo que el clavijero. Sí, ese está padrísimo. Oye, y dinos, ¿qué es lo que más extrañarías si te tuvieras que ir de Morelia? De Morelia, pues el clima, eh, la ciudad en sí, la arquitectura está muy, muy bonita. Es lo que Sí, más extrañaría. ok. ¿Y qué te gustaría que hubiera en un futuro en tu ciudad? Pues que fuera más segura y que hubiera menos pobreza. Muy bien, Azur, dijiste cosas súper importantes. Muchas gracias por tu participación. Bienvenido al taller. No te vayas a ir, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Espero que me voy a ir rápido porque ya vi que hay varios niños, así que espero hacer el taller ameno. Estos son los temas que vamos a ver. Vamos a ver la definición de museo, antecedentes de los museos, nueva museología, museos comunitarios y autónomos y conclusiones. ¿Va? ¿Y alguien me puede decir qué se imagina que es un museo? ¿O saben así a la perfección qué es un museo? No se preocupen, ¿eh? No se preocupen, todas las respuestas están bien. Pues tenemos como la idea clásica de que un museo difunde cultura de tal vez de objetos antiguos o de comunidades o culturas antiguas, y que un museo es solo para ir a ver y conocer información sobre esos objetos o esas formas que tenían antes de vivir. Claro, lo que acabas de decir es clave. Son lugares para ir a ver cosas, ¿no? Para ir a ver objetos muy valiosos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es un museo. Allá, Diego, ¿crees que puedas leer la definición de museo? Sí, tú. ¿Qué leo? ¿Me dijeron a mí? No, a Diego, que está en Comachuén. Ay, perdón. No. Más fuerte para que te escuchen los demás. No te escucho. ¿Qué va a leer? Eso que está en la pantalla, ¿sí lo ven? Sí se ve. Comienza, un museo es una institución. Sin fines lucrativos, permanentes, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público que
adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo y Muy bien. ICOM 2007. Muchas gracias, Diego. Esta es la definición oficial de lo que es un museo, ¿no? Tiene palabras muy claves, son verbos: conserva, investiga, comunica y expone. Está al servicio de la sociedad con el objetivo del estudio, de la educación y del disfrute, del recreo. Eso es lo que es un museo para el Consejo Internacional de Museos, que es la institución que se dedica a estudiar y analizar los museos del mundo y establece los lineamientos éticos, técnicos y políticos para el funcionamiento de los museos. O sea, el ICOM es lo más importante que tenemos aquí respecto a museos. Ahora bien, vamos a hablar tantito de historia sobre los museos. Los museos tienen su origen en el coleccionismo y bueno, es que ya vi que hay muchos niños, pero está muy bien. Antes, en la antigua Grecia, había museos y uno de esos museos era la Biblioteca de Alejandría. En esta Biblioteca de Alejandría tenían acceso los grandes eruditos de esa época. Y en esta biblioteca se guardaban libros muy antiguos y cosas, objetos, libros súper valiosos. Después, en la Edad Media, en las iglesias, hay algo que se les nombra tesoros eclesiásticos y en estos lugares tienen acceso únicamente los altos mandos de la iglesia. Son estas personas y son hombres y son los que controlan la iglesia. Y estos son los que tienen acceso a los tesoros eclesiásticos en donde están conocimientos teológicos. Después, en el Renacimiento, se empieza a ver un auge de coleccionar. ¿Alguien colecciona cosas? Yo, por ejemplo, colecciono plantitas. Pero alguien allá en la ciudad o en Comanchón que nos quiera decir qué es lo que coleccionan, qué es lo que les gusta tener y cuidar. No te escucho. ¿Plantas también? Sí. Órale. Súper bien, Rosa. A mí también me gusta coleccionar plantas. Esas plantas hay que cuidarlas mucho. Bueno, pues en el pasado las personas y personas con gran poder adquisitivo que tenían mucho dinero, reyes, burgueses, mecenas, coleccionaban objetos sumamente valiosos que habían obtenido en sus viajes. Entonces, ese es el antecedente de los museos. Son lugares en donde se empiezan a coleccionar piezas. Ya en los siglos XVI, XVII, XVIII empiezan a surgir los llamados cuartos de maravillas o gabinetes de curiosidades. Y son estos espacios en donde hay un montón de objetos amontonados, no tienen orden, más bien hay un gran desorden, pero hay muchos objetos muy valiosos. Y
Estos cuartos de maravillas están dentro de la casa de estos reyes, de estos burgueses, de estos mecenas, y solamente tienen acceso a estos grandes espacios que tienen muchos objetos muy valiosos, pues sus amigos, su familia, eruditos, investigadores, estudiosos de la época, pero nadie más. O sea, las personas normales, los campesinos, no tenían acceso a estas piezas, a estos cuartos de maravillas. Entonces, podemos ver que los antecedentes de los museos, el objetivo de estos cuartos de maravillas era la ostentación de poder y riqueza, o sea, presumirles a sus amigos cuánto dinero tenían. Otro objetivo era el instinto de propiedad. Se comenzaba a reforzar esta idea de que hay que comprar y hay que consumir cosas. También está el prestigio político y social. Mientras más cosas valiosas tengas, eso quiere decir que más dinero tienes y eso quiere decir que tienes un mayor prestigio, un mayor nivel ante la sociedad. También está el estudio de la historia, pero esta historia es solo un tipo de historia. Es la historia que los reyes y los burgueses cuentan, y es la historia donde ellos son los vencedores, ellos son los conquistadores. Y otro objetivo es perpetuar la memoria. Estos cuartos y gabinete de curiosidades, ya para el siglo XVIII y XIX, se convierten en museos públicos. Estos objetos que antes eran privados de los burgueses pasan a ser del gobierno y se abren al público, ¿no? Entonces ahora sí hay un gran auge de museos y todavía existen esos museos que abrieron en ese entonces. Algunos ejemplos solamente son museos muy famosos que todavía están abiertos. El Museo del Louvre, que abre sus puertas en 1798, el Museo Británico, que inaugura en 1753, el Metropolitan de Nueva York, que abre sus puertas en 1883, y el Museo del Prado, que se inaugura en 1819. Y estos museos todavía están. Todavía los podemos, museos muy hermosos, con mucho dinero también, porque van a visitarlos muchas personas. Pero, ¿por qué justamente en esta época empieza a haber tanto auge de museos? O sea, ¿por qué todo el mundo, todos los países empiezan a abrir un montón de museos? Bueno, hay varias razones, hay varios momentos históricos muy concretos que podemos explicar, o sea, que los cuales nos ayudan a explicar el por qué hay un auge de tantos museos. Y bueno, yo solamente se los voy a decir así súper puntuales, rápidos, para que no se aburran y para que sea más ligera este taller. Uno de esos motivos por los cuales empezó a abrir la puerta a los museos es la socialización de los bienes reales a partir de la Revolución Francesa en 1789. También hay muchos estudios y descubrimientos arqueológicos de sitios como Pompeya, Grecia, Egipto, Mesopotamia. Hay una corriente que es el romanticismo, y el romanticismo es la añoranza por las culturas pasadas. Entonces, los museos refuerzan esta melancolía. Y surge algo muy importante, chicos, que es el positivismo. Y el positivismo es una ciencia filosófica que va a reconocer como único conocimiento verdadero a lo que se puede tocar, a lo que podemos
cuantificar y categorizar y ver. Y entonces deja atrás todo lo demás, o sea, todo lo demás que no podemos ver, que no podemos tocar. Deja atrás la subjetividad, la especulación, deja atrás el estudio profundo del ser pensante con sentimientos. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Sí? Bueno, entonces, estos grandes museos se dedicaron a auspiciar a esta forma de ver el mundo, que es el positivismo. Y el positivismo es una forma de muchas tantas que hay de ver el mundo. Pero lo que hicieron los museos fue categorizar, exhibir, estudiar objetos materiales que se pueden tocar. Y ese fue un gran error. Porque deja atrás todas las formas de conocer y de ver el mundo. Estamos dentro de un mundo y ese mundo tiene muchos otros mundos. Estamos compuestos de pequeños mundos. Esos mundos tienen formas de sentir, de pensar diferente, dependiendo del lugar en donde estemos, ¿no? De la cultura en donde estemos, de la comunidad en donde nos encontremos. Y bueno, entonces los museos solamente ven esta forma de pensar, que es única e irreversible. Y bueno, también hay otra razón por la cual empiezan a abrir muchos museos, que es el colonialismo y es la política de expansión, de conquistas. Entonces, países como España, Portugal, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, necesitan espacios, y no cualquier espacio, o sea, son palacios gigantes, monumentales, preciosos, donde poner todas esas cosas que extrajeron de las colonias, de los lugares que conquistaron. Necesitaban lugares en donde exhibir y en donde demostrar su poder. Bueno, esos son los motivos. Esas mismas razones se trasladan a nuestro continente, a América Latina, en específico a nuestro país. Es muy palpable eso. Y se empiezan a abrir museos en las capitales más importantes, porque todavía para el siglo XX no había muchos museos en América Latina. Pero bueno, por lo menos aquí en México sí había museos, y se empiezan a abrir con esta misma ideología europea. Pero obviamente no pueden ser igual que los museos europeos, ¿no? ¿Por qué? Por cosas pues, muy obvias, porque se encuentran en otro territorio, en otras geografías, con otras culturas, con otra infraestructura. No vamos a tener palacios donde auspiciar, donde guardar, donde resguardar tantos objetos. Nosotros no lo vamos a tener, entonces tenemos que hacer esos espacios. Y pues no tenemos el dinero, no tenemos el presupuesto para hacerlos. Entonces, pues ahí hay mucha precariedad, ¿no? en el patrimonio. Y otra cosa muy importante es que todos esos museos europeos se crean con objetos de otras naciones conquistadas. Nuestros museos abren con objetos de culturas de aquí, de culturas que tenemos en nuestro país. Y eso genera muchas tensiones, ¿no? Genera muchas problemáticas. Una de ellas es que las personas que son mestizas, las personas como nosotras que estamos en las ciudades, vamos a los museos y vemos estos objetos ajenos. No nos identificamos con esta cultura. En el fondo de nuestro corazón, en el fondo de nuestro ser, sabemos que esos son nuestros orígenes, que esos son nuestros ancestros, pero no lo analizamos lo suficiente, ¿no? O sea, simplemente vamos al Museo de Antropología, al Templo Mayor, y
y vemos las piezas, no las tocamos, no las olemos, esos espacios exhiben a las otras culturas, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una gran tensión entre mestizos y comunidades indígenas, ¿no? Porque los mestizos empiezan a diferenciarse con las comunidades indígenas, a reforzar estas diferencias con los museos. Entonces, bueno, es algo muy fuerte, pero además estos museos nacionales en México, fortalecen y enaltecen al Estado, o por lo menos a la idea que el gobierno quiere hacer del Estado, ¿no? Enaltecen una idea de la nación. Y el Estado entonces tiene el poder de decidir qué va a ser patrimonio y qué no va a ser patrimonio. ¿Cuáles son los objetos que tienen el valor de ser exhibidos y cuáles no? Y los objetos que son bienes históricos y que le conviene al gobierno porque enaltece, porque fortalece esta idea de nación, van a ser los que están adentro del museo. Todos los demás, que son muchísimos, todos los demás que no entran en este ideal, no van a entrar. No están en los museos, no los conocemos. Están en las comunidades. Están en los museos comunitarios. ¿Hasta ahí voy bien? ¿No les ha aburrido mucho? No, para nada, todo muy interesante. Muchas Muy gracias. Muy interesante bien. todo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces, estos museos nacionales van a crear museos tradicionales. Y los museos tradicionales tienen estas características. Bueno, yo la verdad no les voy a decir las características, les voy a decir las críticas de estos museos tradicionales, ¿no? Bueno, priorizan... Ay, me voy a salir. Priorizan el objeto sobre el visitante. Tío, ¿puedes continuar con el que sigue? Alex. Sí, claro, hay que leerlo. Las historias. Dice, museos tradicionales, desventajas de los museos tradicionales. Priorizan el objeto sobre el visitante. Las historias que cuentan los MT son las Museos historias, tradicionales. las historias que cuentan los museos tradicionales son las historias que fomentan y enaltecen los discursos que los estados-nación crean para fomentar una ideología patriarcal y nacionalista. Los museos tradicionales motivan la noción de que el mundo puede ser conocido y categorizado para narrar los sistemas occidentales como son el positivismo, dejando de lado cualquier otra forma de pensamiento. El museo debe de dejar de ser un instrumento para la reproducción y legitimación de un discurso institucional. Wow. Muchas gracias. Y bueno, otras críticas que se le han hecho a los museos tradicionales es que promueven un pensamiento de la diferencia. Esto que les comentaba de que todo lo que está en los museos es del otro, que no conozco, que no me identifico con él, que sí sé que forman parte de mi linaje, de mi cultura, pero lo rechazo hasta cierto punto. Descontextualizan a los objetos que se están exhibiendo. Las obras solo adquieren un valor exhibitorio, dejando de lado todos los demás valores que tienen, ¿no? O sea, todos los demás valores que tenían antes de que fueran exhibidos. Su valor religioso, ritual, histórico, social, todos los valores los dejan de lado.
Y estos museos tienen exposiciones tradicionales también. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer estos puntos de las exposiciones tradicionales? Sí. Dirigidas a un solo tipo de público. Dictan lo que quieren que el público comprenda. Privilegian la información por encima del aprendizaje. Pocas o nulas herramientas dictadas. Los mecanismos de enseñanza son aprensivos y controlados. Se deja de lado todo lo que está ocurriendo afuera del museo. El lenguaje que utilizan no es accesible para todo el público. Los objetos los transforman en talismanes y los museos en templos. Fomentan una actitud contemplativa, creando públicos pasivos. Muchas gracias, Moni. Sí, exactamente. Estos museos que son muy valiosos y estas críticas no las hago yo, están en libros y son desde los estudios postcoloniales. No vayan a decir que yo soy aquí la que quiere acabar con ellos, aunque sí soy. Sí, no, pues. En estos museos no podemos correr, no podemos gritar, no podemos comer, no podemos llevar nuestras mascotas, no podemos dibujar, tirarnos al piso, bailar. Entonces, bueno, esa es una de las críticas que se tienen a estos museos tradicionales. Espérenme tantitito, no se vayan, por favor. Gracias. Ya. Bueno. Y entonces, existe o hay una nueva corriente de pensamiento que es la nueva museología, y este es un llamado al cambio y a la reflexión, y es una forma de hacer diferente a los museos. Sergio, ¿quieres ayudarme a leer las características de la nueva museología, por fin? Creo que ya no está Sergio. América, ¿tú me quieres ayudar? Por favor. Nueva museología, un llamado al cambio y a la reflexión. Bueno, aquí dice que el museo no es visitado, es vivido, creando experiencias desde los sentidos y afectos. El visitante, en el cuadrito del medio dice, el visitante en este tipo de museos es el elemento central de todo el discurso museográfico, manteniendo un equilibrio con los objetos. Y luego, en el otro cuadrito no lo alcanzo a leer porque me tapa no sé cómo quitarlos. No sé cómo quitarlos, ¿cómo se llama? No te preocupes. Bueno, allá, ahí está. El museo involucra a la comunidad en forma participativa en la preservación, en la comunicación y en la investigación de su propio patrimonio. Muchas gracias, América. Azur, ¿quieres ayudarme? Compromete con una responsabilidad ética hacia su comunidad, tomando una posición política en los problemas actuales. Luego en el cuadrito de en medio dice, se compromete en ser un instrumento útil para lograr un desarrollo humano equilibrado y un mayor bienestar colectivo. Y en el último cuadrito de lo que es el nuevo museo, dice,
El museo desempeña un rol importante en el desarrollo local, teniendo una incidencia positiva en la vida cotidiana de su comunidad. Muchas gracias, América. Como pueden ver, hay una gran diferencia entre los museos tradicionales y los museos que empiezan a adoptar esta forma de pensamiento. Son museos más sensibles, que crean experiencias, que fomentan no solamente el ir a ver, sino también puedes ir a tocar, puedes ir a jugar, puedes ir a probar nuevos sabores, puedes ir a bailar. Son museos que tienen un compromiso social más fuerte que los otros, porque los otros, si se acuerdan, dejan atrás todo lo que está pasando afuera del museo y no lo toman para nada en cuenta. Y estos nuevos museos, al contrario, ¿no? Fomentan la unión y se comprometen con las causas, con las problemáticas sociales que están afectando a su comunidad. Y a partir de la nueva museología, surgen otro tipo de museos, que son los llamados ecomuseos y museos comunitarios. Y es ahí en donde está nuestro gran interés. Allá en Comayagüela, ¿les gustaría que hubiera un museo tradicional o un museo con esta forma de pensamiento? Que pudiéramos bailar y tocar. Muy fuerte porque no se escucha. Tú, Jazmín, Rosa Jazmín, ¿quieres un museo tradicional ahí en Comayagüela? ¿O un museo más social, más divertido, más inclusivo? Más divertido. Ah, súper bien. Muy bien. Bueno, la nueva museología empieza a tomar fuerza en 1972 en la mesa redonda, en este gran congreso de museos organizado por la UNESCO en Chile. Y coincide con la llegada a la dirección del Museo de Antropología de Guillermo Bonfil Batalla. Ese es un personaje así crucial para los museos comunitarios, ya que él tiene ideas más liberadoras con esto de los museos. Él quiere descentralizar los museos y como es el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, empieza a crear museos escolares y museos locales y museos comunitarios. Entonces, pues él prioriza los intereses, los derechos y las necesidades de las comunidades, ¿no? Empieza a descentralizarse, empieza a salirse de las comunidades y empieza a ver un cambio de paradigma en estas formas de hacer museos. De un museo etnocéntrico, totalitario, hegemónico, a un museo más inclusivo que conserva y fortalece la identidad de las culturas originarias. Entonces va a haber un gran cambio a partir de Guillermo Bonfil Batalla y a partir de Pablo González Casanova, que es un gran historiador que también es un gran defensor por los derechos humanos, los derechos indígenas, por las autonomías, la democracia. Y entonces hay grandes coincidencias en el poder, personas con nuevos pensamientos nuevos, provocadores, reactivos, rebeldes, y pues entra junto, o sea, con la nueva museología, pues se acompañan. Y entonces empieza a haber museos comunitarios. ¿Y cuáles son las características que tiene que tener un museo comunitario? Bueno, pues hay dos personajes actualmente muy importantes, que es Teresa Morales y Cuauhtémoc Camarena.
que son los creadores de la Red de Museos Comunitarios de Oaxaca. Ellos hicieron un manual para la creación y desarrollo de un museo comunitario y ellos nos dicen que un museo comunitario tiene que tener estas características. Santi, ¿las quieres leer allá en la Ciudad de México? Sí. Voy. Ya voy. Espera. No estabas en la presentación, ¿verdad? Ya es que me estaba poniendo los audífonos. Ah, súper bien. Manual para la creación y desarrollo de un museo comunitario. 1. La iniciativa nace de la comunidad. 2. Se desarrolla a través de la consulta comunitaria. 3. El museo cuenta historias con la visión de la comunidad. 4. Una instancia organizada de la comunidad dirige el museo. 5. El museo responde a necesidades y derechos de la comunidad. 6. El museo fortalece la organización y la acción comunitaria. Muy bien, Santi. Muchísimas gracias por leer, por ayudarme. De nada. Oigan, creo que no les dije, pero yo estoy haciendo un museo comunitario. Estoy haciendo un museo comunitario en Angahuan, Michoacán. Y este museo se llama Cutsico Aracucha. Entonces voy a hacer una breve comparación con estos puntos que nos dicen nuestros compañeros de Oaxaca. En Oaxaca hay muchos museos comunitarios preciosos con esta práctica, este quehacer, esta experimentación que yo estoy haciendo con este museo y vamos a ver si sí es cierto, ¿no? O sea, porque ya en la teoría se pueden decir muchas cosas, pero en la práctica pues es bien diferente. Entonces, bueno, la iniciativa nace de la comunidad. Y bueno, sí, efectivamente, el Museo Cutsico Aracucha nace de la iniciativa de Tata Manuel Sosa Lázaro. Es un líder comunitario y es cronista de la comunidad. Entonces, gracias a él, empieza los museos. Bueno, empieza a hacerse el museo comunitario allá, perdón. Se desarrolla a través de la consulta comunitaria. Pues esto no fue así. Allá en Angahuan no se desarrolló a partir de la consulta comunitaria. Ahorita tenemos que presentar al museo ante la asamblea, porque si no, no se va a poder seguir haciendo. Entonces, esto nos habla de que las formas de organización de las comunidades son imprescindibles para hacer el museo. Como no lo hemos presentado ante la asamblea, no podemos seguir haciendo el museo. Por lo tanto, no se hizo esta consulta comunitaria. O sea, es que sí y no. Por ejemplo, se hizo un llamado a la comunidad para que fueran a dejar sus piezas, piezas que se habían encontrado en el campo, son piezas arqueológicas, para que las fueran a dejar al museo. Entonces sí hubo una consulta, pero no es que se le preguntó, o sea, no se le preguntó a la comunidad de Angahuan, oye, ¿tú quieres hacer el museo? ¿Te gustaría que hubiera un museo aquí? ¿Tú qué opinas de que haya un museo? No, eso no se le preguntó. Entonces, habría que hacerlo. El museo cuenta las historias, el museo cuenta historias con la visión de la comunidad. Bueno, esto sí se hizo. El museo se llama Cutsico Aracucha y los Cutsico Aracucha son los antecesores más remotos de la comunidad de Angahuan. Y ellos decidieron que esa era la historia que querían contar, esa historia en donde enaltecían a sus antepasados. Espérenme tantito. Ya, perdón, volví. Y también ellos, bueno, lo que estamos haciendo con la comunidad de Angahuan
también estamos rescatando la historia de los Zumpanchicha. Y la historia de los Zumpanchicha son seres sobrenaturales que están en estas tierras y que viajan y que se esconden en la oscuridad y que llevan antorchas. Entonces, esa historia, esos cuentos, esa tradición oral es la que quieren que estén en el museo. Eso es muy complicado porque, por ejemplo, los Zumpanchicha no hay ningún resto arqueológico y etnográfico de que existieron. No hay ninguna fotografía, ningún documento, nada. Sin embargo, quieren que esté esta historia dentro del museo y así hay que hacerlo. O sea, hay que respetar esa decisión, porque es una historia muy valiosa y y explica la cosmovisión de la cultura de Angahuan. También quieren que estén los Tarexixa. No sé si allá en Comachuén están estos monolitos, estas piedras que invocan a la lluvia, que son enterradas en los patios traseros. ¿Allá los conocen, allá en Comachuén? Como los que nos intentamos enterrar. ¿Qué llaman? Como tatafuria. ¡Ay, qué pasó! Los Tatafurias. Ajá. ¿Cómo se llaman allá? No, dale. ¿No? Ya. Por eso díganle. ¿Cómo se llaman acá? Dale. Tare. Sí. Se nos está cortando un poco. Ahorita regresamos. Ok, sí. Pero bueno, allá en Comachuén también están los Tarexixa. En Angahuan así se llaman. El nombre va cambiando. Levántate, levántate. ¿Qué pasó aquí? Necesito color amarillo. Bueno, otro patrimonio material que los anganguenses quieren conservar es la tradición del juego del Cutzicua. No, perdón, me confundí, del Cuilichi, perdón. Bueno, a lo que voy es que sí, o sea, los museos comunitarios sí cuentan las historias que la comunidad quiere contar. El museo responde a las necesidades y derechos de la comunidad. Bueno, haciendo esta comparativa, todavía no responde a las necesidades y derechos de la comunidad. Es algo con lo que estamos trabajando y, bueno, desafortunadamente los museos comunitarios agarran muchas manías de los museos tradicionales. Entonces, pues para las comunidades es mucho más valioso rescatar y preservar sus piezas arqueológicas y ponerlas en vitrinas. Y bueno, ya después podemos pensar en responder a las necesidades y derechos de las comunidades, pero todavía no hacemos eso. El museo fortalece la organización y la acción comunitaria. Bueno, eso sí lo hemos hecho, pero solamente en partes, ¿no? Hay grupos separatistas que quieren hacer el museo y hay otros que no lo quieren hacer, y entonces eso ha sido muy complicado. Pero de parte de los grupos que sí han querido hacer el museo comunitario, pues ha habido una gran fuerza y unión. Ahora, bien. ¿Y cómo consiguieron el lugar? ¿O tienen un... ¿Cómo conseguimos? Ajá. Fue una donación precisamente de Tata Manuel Sosa Lázaro. Una donación y solamente nos lo prestó por 3 años. En 3 años tenemos que buscar otro lugar para hacerlo. Y eso está muy bien porque pues, el museo va a seguir creciendo y vamos a necesitar un espacio en donde albergar más piezas. Ok, gracias. Sí, de nada. El museo está abierto
pueden ir a visitarlo. Todavía no se inaugura, pero cuando quieran pueden ir a visitarlo. Estaremos muy, muy felices de recibirles allá. Bueno, una cosa son los museos comunitarios y otra cosa son los museos comunitarios autónomos. Y lo que yo propongo en mi estudio, en mi análisis, en mi investigación de tesis, es que las comunidades tienen que reflexionar, criticar, cuestionar el concepto de museo para que ellas mismas encuentren su forma de hacer museo. Entonces, en eso radica la diferencia entre museos comunitarios autónomos, porque los museos comunitarios autónomos van a decidir a partir de democracia, de una democracia libre y participativa, cómo van a ser estos museos que quieren crear. Hay muchas formas de crear un museo. Hay museos virtuales, hay museos que solamente duran, no sé, un día y después ya no están. Hay museos que están en las casas de las personas, o sea, es un museo itinerante como la biblioteca comunitaria de Comachuén, o sea, está en todos lados, no necesariamente tiene que estar en un espacio. Entonces, las comunidades tienen que buscar sus propias formas de hacer sus museos. O sea, eso es lo que yo estoy proponiendo en mi tema de tesis, ¿no? Y entonces, eso es lo que va a diferenciar a un museo comunitario autónomo. Este museo comunitario autónomo se va a crear con múltiples elementos. Y yo aquí voy a proponer algunos elementos con los cuales podemos crear un museo comunitario autónomo. Antes, quiero leerles una cita de Mónica Meyer. Mónica Meyer es una artista feminista y activista que dijo: el arte tiene que ser lo que nosotras necesitamos que sea. Y como yo todo el tiempo estoy pensando en museos, yo transformé la frase y es: los museos tienen que ser lo que las comunidades quieren que sean. Y bueno, también hay una cita de Silvia Rivera Cusicanqui, dice: la democracia sería el mecanismo que le permite a la gente o que crea a la gente para autogobernarse de forma autónoma respecto a cualquier otro poder constituido. Lo que quiere decir es que los museos se van a crear de manera libre, y también quiere decir que la democracia es una práctica que se hace todos los días. Y esa práctica se va a hacer en espacios concretos, con comunidades, seres humanos concretas. En estos espacios va a haber discusiones, va a haber conversatorios, asambleas, pláticas, juegos, y en esos espacios, obviamente, cuando hay muchas personas y todo el mundo quiere aportar ideas, pues también va a haber diferentes puntos de vista. Y entonces va a haber tensiones, pero a partir de las tensiones, y esto es un punto clave, no hay que generar conflictos, al contrario, esas tensiones nos permiten actuar creativamente para juntos crear y llegar a conclusiones medias para crear los museos. Eso es lo que nos está diciendo Silvia Rivera Cusicanqui en esta cita. Y bueno, el Museo Cuchicuaracuchá respondió a la democracia. Estas comisiones se encuentran un grupo de personas trabajando en estas comisiones, y estas comisiones nos ayudan a organizarnos, y también es una forma y es la representación de la democracia en nuestro museo. No se toma ninguna decisión sin que todas las comisiones estén de acuerdo, y esas comisiones están integradas por personas que quieren formar parte de esas actividades. Nadie está obligado, todas las actividades son voluntarias. Entonces, bueno, esta fue una forma en la que el Museo de Angahual resolvió o quiso hacer su propia forma de hacer el museo, pero existen otras, y solamente las comunidades, dependiendo de sus necesidades, van a poder descubrirlas.
Bueno, los elementos que les platicaba para hacer un museo comunitario autónomo, el primer elemento que necesitamos para hacer un museo comunitario autónomo es contar nuestra propia historia. Cita. Mami, ¿quieres leer la cita, porfis? Contar nuestra propia historia. Mientras las estructuras arraigadas en el colonialismo se reproducen en las historias de los que están en el poder, las comunidades pueden afirmar su derecho a liberarse construyendo otras narrativas, historias que dignifican sus luchas y su propia forma de vida. Esta frase es de Teresa Morales Lerch. Muchas gracias. Teresa Morales Lerch es la creadora de los museos comunitarios en Oaxaca. También hay otra autora que yo trabajo mucho, que es Linda Tuiwa Smith. En su libro de Descolonizar las metodologías nos dice ella que el acto de contar, escribir, cantar, bailar, investigar nuestras tradiciones, nuestra propia historia, nuestras propias formas de ver y expresarlas, es un gran acto de resistencia. Es el acto más y diferentes comunidades indígenas que están luchando por obtener su autonomía, por obtener autogobiernos emancipadores. Entonces, una forma de poder resistir es a partir de contar nuestras propias historias. Y esas historias se pueden formar adentro del museo. Y bueno, también nos ayudan a defender y fortalecer la organización comunitaria, nos ayudan a defender y fortalecer la cultura, nuestro lenguaje y el territorio. Y el territorio aquí es un punto clave. Y este es el Museo de Angahuan. Ahí. El segundo elemento que tienen que tener los museos comunitarios autónomos es defender los cuerpos, las cuerpas y los territorios. No podemos hacer museos comunitarios y preservar nuestro patrimonio tangible e intangible. Se fue la señal. Sí. Perdón, ¿cómo dijiste que se llamaba la autora de Descolonizar las metodologías? Sí, claro, es esta Linda Tuiwai, así es, H-I-W-A-I, Tuiwai Smith. Es de Nueva Zelanda ella y es una maestra. ¿Están todos por allá? Gracias. Sí, todo bien. Sí, es que a mí me sacó. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Ya está. Bueno, como les decía, no podemos hacer museos en donde tangible e intangible de nuestra comunidad cuando no estamos defendiendo a las víctimas, a las personas que están viviendo cierta injusticia.
Y esta unión entre cuerpos y territorios es inseparable, porque los cuerpos están formados más bien las personas estamos formadas de cuerpos, y esos cuerpos están profundamente enraizados, entrelazados, conectados con el territorio. Y el territorio es la forma de que nosotras como seres humanos nos podamos conectar con la naturaleza, ¿no? Entonces, este elemento de cuerpo y territorio responde a la profunda crisis que estamos viviendo ahorita, que es una crisis planetaria en donde estamos obligados a defender a los seres vivos, a la naturaleza, y es una crisis social en donde estamos viviendo desapariciones, violencias, machismos. Este elemento quiere hacer que estos tres elementos, el cuerpo, territorio y la tierra, la naturaleza, siempre estén unidos y defendidos. El siguiente elemento son los acuerpamientos. Y bueno, los acuerpamientos es un concepto que nos habla Lorena Cabnal. Y Lorena Cabnal es una sanadora indígena maya quiche, miembro fundadora del SACAL, que es una red de sanadoras ancestrales. Ella nos habla de los acuerpamientos. ¿Qué son los acuerpamientos? Bueno, ella nos dice que son cuerpos que se autoconvocan cuando otros cuerpos están viviendo injusticias, cuando están viviendo violencias, cuando están viviendo crímenes, asesinatos. Entonces, se autoconvocan para juntarse, para darse calorcito, para abrazarse, para compartirse la tole, para compartirse la comida, para abrazarse y para darse mucha fuerza y solidaridad ante pues muchos conflictos que están viviendo nuestros compañeros. El acuerpamiento quiere decir, tus conflictos son mis conflictos y juntos podemos luchar para tratar de apaciguarlos. Ese es el acuerpamiento y es una posición política muy fuerte que tienen que decidir los museos comunitarios si tomarla o no tomarla. Y entonces los museos pueden ser este espacio en donde cobijen a los acuerpamientos. Y los acuerpamientos se hacen todos los días. Se hacen con nuestra familia, con nuestros amigos y con personas que no conocemos. Aquí hay que entender que todos estamos conectados y que todos estamos en la misma casa, y esa casa es la madre naturaleza. Entonces, mientras estemos en el mismo lugar, la misma casa, la misma tierra, podemos acuerparnos, todos podemos acuerparnos todos juntos. Entonces, bueno, con esto es que los acuerpamientos son políticos, son íntimos, pero también son muy sociales, ¿no? O sea, lo podemos hacer con todos. Y bueno, finalmente, el último elemento que tienen que tener los museos comunitarios autónomos es llegar al corazón y no a la razón. Y sé que no quiero romantizar nada, pero hay actividades muy concretas que podemos hacer para que esto pase. ¿Qué podemos hacer para llegar al corazón y no a la razón? Bueno, con el hecho de estar escarbando en la memoria, de estar viendo cosas que vivimos en el pasado, eso ya nos hace estremecernos, ¿no? Ya estamos desarrollando afectos dentro de nosotros. Eso es lo que tienen que hacer los museos. En vez de solamente dar información y datos y nombres, los museos tienen que llegar a los afectos, a las experiencias, a generar nuevos sentimientos. Otra forma muy concreta de llegar al corazón es escuchando profundamente los deseos de las comunidades.
Los museos no hacen esto. Los museos comunitarios, pues no lo hacen. Pero, ¿cómo podemos escuchar haciendo asambleas, reuniéndonos? Creo que otra vez me sacó. ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien. Te fuiste Sí, unos escuchamos. segundos. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, llegar al corazón es también crear relaciones más significativas con la población. Y esto quiere decir que tenemos que generar estrategias pedagógicas para que el espectador conecte profundamente con su patrimonio. No podemos solamente poner el objeto en la vitrina y esperar que haya un conjuro y magia y entonces ya quedaron flechados. No, eso no pasa. Hay muchas estrategias pedagógicas de cómo podemos lograr esta conexión profunda con el patrimonio y el espectador. Y es ahí en donde entra el arte, ¿no? Es ahí en donde podemos experimentar con obras de teatro, con dibujos, con música, con nuestro lenguaje, con poesía. Nos habla de que tenemos que actuar de una manera muy creativa y rebelde, ¿no? Y también hay que crear espacios en donde las personas se sientan cómodas, en donde podamos sentirnos a gustos, familiarizados, donde nos conozcan y no sentirnos como inseguros, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que nos hacen sentir los museos, como que hay, bueno, por lo menos a mí me ha pasado que siento la responsabilidad de ya conocer todo lo que se está exhibiendo, hacer que las piezas hablen, ¿no? O sea, que me cuenten algo y entonces yo estoy forzando como que esa conexión con el objeto, pero no lo logro y entonces pues me siento incómoda, o sea, me siento como fuera de lugar o quizá no es un tema que a mí me interese, no sé, es como crucial sentir cómodas a las personas, ¿no? O sea, que si tienen hambre, pues que coman, que si tienen mascotas, que puedan llevar a sus mascotas. Esos son como espacios muy acogedores, ¿no? En donde pues están activos, están vivos, están pasando cosas, están actuando, las personas están hablando, se están conociendo. Y puse estas imágenes que pertenecen a lo destruido como museo. Esta exposición la hice con el colectivo Florescente, la hicimos en la antigua estación de tren de la Tenencia Morelos. Y puse este ejemplo porque esta exposición solamente duró un día y la hicimos en una estación abandonada. Todo estaba pues destruido, muy sucio y pusimos objetos, pusimos láminas en las paredes en donde los niños podían ir a rayar. Y aquí nos llevamos una gran sorpresa. Nosotros estábamos esperando a que nuestros públicos pues fueran nuestros amigos de la universidad. Y pues para nuestra sorpresa eso nunca pasó. Nuestros amigos nunca llegaron, ¿no? Los únicos que llegaron fueron los niños que habitaban alrededor de las vías del tren. Y eso fue así realmente mágico, porque nos dimos cuenta que era cuestión con una obra, con una pieza, con una pregunta a los niños para que ellos ya se pusieran a dibujar, ya se pusieran a hacer las formas de las esculturas, ya se pusieran a platicar y ellos mismos fueron los que trajeron a sus familiares a que vieran la exposición. Y bueno, ya ahí nosotros estábamos planeando que la exposición se quitara como a las 3, 4, porque no sabíamos cómo iba a estar, o sea, teníamos miedo de que la policía llegara y que se llevara todas nuestras cosas. No pasó, pero creo que nos fuimos como hasta las 6, 7, porque las personas, los niños, nos llevaron agua y creo que una nos llevó tacos. Entonces,
pudimos conocer a la comunidad, platicar con ella, saber qué pasaba en ese lugar, y también descubrimos que esa estación de tren es un refugio en dos maneras: para los niños después de que salen de la escuela. Bueno, también cabe aclarar que hay varios niños que no van a la escuela en esa región, que está en la Tenencia Morelos, en la periferia de Morelia, pero bueno, es un refugio porque es un lugar a donde van a jugar. Como bien dijeron, o sea, no faltan espacios en donde los chicos se puedan reunir a jugar, a expresarse. Y también es el refugio porque las personas que viven alrededor de esta estación de tren viven en casas que tienen, entonces cuando llueve se les mete el agua y pues ahí la estación está techada. Entonces, pues eso es lo que estamos buscando para nuestros museos. Museos que puedan ser refugios, museos que cambien, ¿no? O sea, que de repente dejen de ser museos y entonces se vuelvan biblioteca y luego también sean como un centro cultural. Obviamente eso es muy complicado por cuestiones logísticas, por cuestiones del presupuesto, pero si tenemos las ganas, el deseo pues siempre vencerá. Y eso es todo. Mis preguntas al principio iban a que todo lo que vayamos a extrañar de nuestro lugar de origen, pues son cosas valiosas para nosotros, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, el clima, todos esos elementos que son valiosos para nosotros, también hay que cuidarlos, hay que resguardarlos. No importa que no sea en un museo, ¿no? Pero siempre hay que guardar eso que nos importa, ya sea virtualmente, o sea, por ejemplo, yo me fui, bueno, mi familia está en la Ciudad de México y estoy aquí en Morelia, pero aún así esa parte tan fundamental de mi vida, que es mi familia, pues la sigo cuidando y preservando y cuidando. Y la pregunta de qué es lo que quisiéramos para el futuro de nuestra comunidad, y muchos dijeron pues espacios en donde los jóvenes pudieran expresarse. Eso es lo más importante, lugares en donde podamos expresarnos creativamente y llamémoslo como queramos, no necesariamente tienen que ser museos, pero eso es a lo que aspiramos, ¿no? Y siempre vamos a aspirar a hacer un mundo mejor. Y bueno, ya. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Es que decir lo que dijiste de la pregunta porque se salió. No sé si a todos se salió, pero se cortó. ¿Hasta dónde te quedaste? Donde dijiste, y a la pregunta de lo del futuro de nuestra comunidad y eso, ahí. Pues sí, que hay que los museos sean espacios en donde podamos expresarnos, como bien lo dijeron ustedes al principio. Hay que buscar espacios en donde podamos hablar de cosas que afectan a la comunidad, ¿no? Como tú dijiste, América, como la drogadicción, la delincuencia, la pobreza. Allá en Comanchué, sí. ¿Les gustaría hacer su museo comunitario? Sí. Sí. Muy bien. Me da mucho gusto.
pues recuerden que la imaginación es lo más importante. Yo como mientras pueda hacer mi museo. Con mucha creatividad pueden hacer un museo comunitario. Y bueno, claro, o sea, voy a hablar como de cosas más técnicas, el patrimonio, los guiones museográficos, los muebles, estrategias pedagógicas, participativas, pero son como temas como más extensos que no me iba a dar tiempo de abarcar en el taller, pero cuando quieran podemos ya sentarnos como a concretar un museo comunitario para Comancho, que son muchos pasos, pero no tan difícil, pues. Johan te comenta y te pregunta que cómo puede él hacer su museo, su propio museo. ¿Johan? Sí. Yo mientras, ¿cómo puedo hacer mi museo? ¿Dónde estás, Johan? ¿En qué lugar estás? Hola. ¿Dónde vives, Johan? ¿De qué ciudad eres? Johan, ¿estás ahí? Bueno, sí. Muchísimas. ¿De dónde eres? De Morelia, vivo en Morelia. ¿De la Ciudad de México? Sí. ¿Y te gustaría hacer tu museo? Bueno, pues el museo lo puedes hacer en donde sea. Lo puedes hacer en tu casa, en tu cuarto, en la cocina. Lo puedes hacer también por internet. ¿Sí? Sí. Tienes que juntar los objetos que más te gusten. Y después hacer cosas creativas con esos objetos para poder transmitirle tu gusto y tu pasión por esos objetos a tu familia. Podrías hacer una obra de teatro o podrías hacer dibujos con tus objetos para demostrarle a tu familia lo importante que son para ti esos objetos. Bueno. Muchas gracias por escucharme, Johan. Tu pregunta es súper importante y muy complicada de responder. Gracias. Pero muchas gracias. Y Beatriz dice, muy informativo. Muchas gracias. No sabía que existían tantos tipos de museos y tan diversos. Excelente tema. Saludos. Ay, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias.